Jo soc el Miguel Guillén, amic dels germans Morales, d'en Domènec, company de molts dels que esteu aquí. I per mi avui és un honor i és un plaer estar aquí fent aquesta introducció. Jo no m'enrotllaré gaire perquè avui els protagonistes són ells, que són els que van protagonitzar aquells anys de lluita. Però sí que volia dir algunes breus paraules que m'he apuntat aquí. En primer lloc, el que vull fer és agrair. Agrair primer, en aquest cas, als germans Morales, a Pablo Morales, pero muy especialmente a mi compañero, a mi amigo Ramón Morales. Y quiero agradecer a Ramón Morales perquè quan la primera vegada, que ja fa temps d'això, em va venir a veure i em va dir: Guillén, tenemos que hacer un libro con la memoria de la juventud comunista de Mataró, tal. Digo, yo participo, yo ayudo en lo que pueda. Clar, a mi em va presentar una idea que a mi se'm feia molt agosarada i fins i tot difícil de tirar endavant. Però bueno, ja sabeu que pels comunistes no hi ha res impossible, els comunistes són lluitadors i el Pablo i el Ramon són un exemple molt clar d'això. Ens vam començar a treballar i el Ramon sobretot, que va ser molt insistent, perseguint a tots els companys que van militar en aquella època, que cadascú escrivís la seva biografia, que cadascú escrivís les seves memòries, i al final ha quedat aquest volum, aquest llibre de 500 pàgines, al qual hem dedicat moltes hores. Repeteixo, especialment els germans Morales han dedicat moltes hores. Crec que s'ha d'agrair l'esforç. I crec que s'ha d'agrair l'esforç perquè el meu agraïment no és només cap a ells. Ells avui estan aquí representant, però estan representant a un col·lectiu, no s'estan representant a si mateixos. Jo crec que això és important. És què representen ells. Representen una generació que es va deixar la vida, que es va deixar la llibertat per lluitar per la democràcia. En uns anys en què era difícil de veritat fer-ho. Difícil de veritat perquè vivíem una dictadura amb una repressió que va patir moltíssima gent en aquest país, i aquí tenim 3 representants només dels milers i milers de persones que van patir aquesta repressió. Però aquest agraïment va per a aquella gent que de veritat se la va jugar, perquè amb la lluita antifranquista, permeteu-me que ho digui, al final acabarà passant com el maig del 68, que tothom hi era a París. És mentida. No tothom va estar a la lluita antifranquista. Avui hi ha molta gent gran, d'edat, que diu que va estar en la lluita antifranquista, que parlen de democràcia, de llibertat. No tothom que ho diu és veritat. En el cas d'en Pablo, d'en Domènec, d'en Ramon, de l'Antonio, del Paco, del Luis, de la Margarida, del Kiko, de la Montse, del Ángel. En ese caso es verdad. Se jugaron la libertad, mucha gente estuvo en la cárcel y mucha gente está en cunetas todavía. Y yo creo que eso hay que reivindicarlo y hay que agradecerlo. Agraïments. Crec que s'ha de fer un agraïment a aquell col·lectiu que representaven ells, la Joventut Comunista de Catalunya, com a moltes altres organitzacions. No només la Joventut Comunista de Catalunya va estar en l'antifranquisme, jo crec que la lluita antifranquista no l'hem de patrimonialitzar ningú. Jo tampoc, perquè jo no havia nascut encara, però crec que no l'ha de patrimonialitzar ningú. Aquí tenim persones avui que han militat a altres organitzacions i que també es van deixar la vida. Ara estic veient en Víctor Rigos, que no l'havia vist, que no el reconeixia amb la mascareta. Ell també va estar lluitant, també va patir la repressió, també va patir la presó. Però vull fer un esment a la família comunista, en aquest cas la família de la JCC, però també la família del SUC, la família del PCE, la família de Comissions Obreres, també les joventuts de Comissions Obreres que surten citades al llibre. Crec que és la justícia. La lluita antifranquista no la van patrimonialitzar ells, no la va patrimonialitzar ningú, però crec que és la justícia recordar
aquella gent que se la va jugar de veritat, aquella gent que va posar més militants a les presons i més militants a la lluita contra el franquisme. Crec per això que la memòria històrica, la memòria democràtica, s'ha de recuperar, hem de treballar per fer-ho. L'Antonio Rodríguez, per exemple, vam tirar endavant la seva biografia, la va publicar, ara tenim aquest llibre. La Margarida Colomés fa un far de treballar per recuperar la memòria històrica de Mataró, d'Argentona, de Catalunya, i crec que això ho hem de continuar fent. I aquells que tenim oportunitat de posar el nostre granet de sorra, doncs ho hem de fer. Jo ara fa poc vaig fer un reportatge sobre el 23F a Mataró. Vaig estar parlant amb moltes persones que aquella nit van estar defensant, en aquest cas l'Ajuntament de Mataró, i defensant les llibertats i les democràcies, perquè en aquell moment es van posar en risc. I recordo que quan parlava amb gent em van dir: amb el 23F passarà també com amb el maig de 68. I en el cas de Mataró passarà que tothom estava a l'Ajuntament aquella nit defensant l'Ajuntament. Diu, no t'ho creguis. Tu ets molt jove, tu en aquella època tenia mesos. Diu, però no és veritat. Aquella nit molts van sortir corrents. Recordem-ho. Qui es va jugar la vida en aquells moments on de veritat era difícil jugar-se? Qui va anar corrents, en aquest cas, en el cas de Mataró, a les seus dels partits polítics, dels sindicats, a recollir tota la documentació que comprometia molts milers de mataronins i mataronines que eren militants d'aquelles organitzacions? No ho oblidem. Ara em permetreu que faci un comentari que la gent de la meva generació, i aquí tinc en Sergi Morales, que més o menys som de la mateixa edat, de vegades fa, que és atacar allò que es diu o que li diuen el règim del 78. A mi per generació segurament em seria molt còmode dir que tot ho veu fer malament, que us veu baixar els pantalons, parlant malament, que tenim aquesta democràcia tan imperfecta perquè no us ho veu currar prou, que vivim en un estat o en un país amb molts dèficits democràtics, que això ho sabem que és veritat, perquè l'esquerra no va estar a l'alçada. Jo nego la major. Jo nego la major perquè en aquells anys de la transició hi havia molts morts cada dia. Morts de l'ultradreta. I això de vegades oblidem. Bueno, és que el PC, és que Carrillo... Bueno, a Carrillo se li podran criticar moltes coses, jo seré el primer. Però crec que en aquells moments era molt difícil arribar al que es va arribar. ¿Tothom haver de cedir? Sí. Això és el que deia Manolo Vázquez Montalbán, ¿no? Que se produjo una correlación de debilidades, i és veritat. Pues això jo crec que ho hem de tenir en compte, i crec que els joves també, jo no som tan joves, però bueno, em considero jove. Crec que també hem de reivindicar el paper d'aquella generació, la vostra, perquè jo, sincerament, em poso en el vostre lloc i jo no sé si nosaltres ho haguéssim pogut fer millor, no ho sé. Jo ara tinc molts companys de generació que estan dirigint partits polítics, que estan dirigint organitzacions, i moltes vegades us ataquen, jo crec que de forma injusta. Però des d'aquí jo vull expressar el meu reconeixement cap a la vostra tasca. És més, a mi em van oferir la possibilitat d'escriure la introducció del llibre, en Domènec fa el pròleg. Per mi, estar al costat del Domènec amb el pròleg és un orgull, i estar al costat de molts militants com vosaltres en aquest llibre per mi és un orgull, i de forma molt modesta vaig escriure una introducció on parlava del fet de ser comunista, en aquest cas de la JCC, que hi havia moltes maneres de ser comunista. Ja sabeu que ara s'està posant de moda un altre cop l'anticomunisme, no? Que ser comunista és este gobierno socialcomunista, bolivariano. Bueno, doncs jo crec que hem de reivindicar el paper dels comunistes i el paper d'organitzacions com la JCC i d'altres, no? Parlava del que significava ser comunista, parlava una mica del que ha sigut la tradició de la joventut comunista a Catalunya, no? Avui en dia tenim una organització que és la Confluència Jove, que és hereva de la JCC, i jo crec que hem de donar tot el suport a aquests joves i hem d'aconseguir que aquests joves comencin a assolir llocs de responsabilitat en els partits polítics i també en els sindicats. I parlava també de què significa ser jove. Ser jove és ser rebel, no? Ser revolucionari. Jo crec que les organitzacions polítiques i les organitzacions socials en general han de ser capaces d'aprofitar tot el talent que té la gent jove per posar-los a dirigir ja les organitzacions. Perquè ara vivim en un món de canvi
on tot va tan de pressa, on tot va tan ràpid, que necessitarem més que mai el paper dels joves i de les joves de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, del món, perquè sense aquestes persones no farem res. En els anys 60-70 veu ser vosaltres, ara jo crec que a nosaltres ja quasi ni ens toca, li toca a la gent més jove, no? Pues eso, moltes gràcies, companys, que tingueu una molt bona tarda. Salut! Voy a poner de pie porque si no, no me veis. Soy tan grande. ¿Se oye bien? Vale. Como coordinador del libro, es para mí un honor y un orgullo el contar con el camarada Miguel Guillén, con el camarada Juan Ortiz, que no está aquí, me encuentra un poco mal, y con un sinfín de camaradas que participan en el libro. Esto fue una idea que se nos ocurrió. Nos encontramos 4 amiguetes un día y decimos, pues con todo lo que se escribe de la memoria histórica y la historia que tiene la Juventud Comunista de Mataró, no vamos a decir nunca nada. Y bueno, ahí se quedó la cosa, pero a mí me estuvo dando vueltas la cabeza y pensé, aquí tengo que buscar a todos los camaradas posibles y hacerles que digan algo de su vida, de su memoria, porque son anónimos, nadie los conoce. Porque, o sea, cuando se lo comentaba a algunos, decían, sí, hombre, pero a los hermanos Morales ya os conocen, joder, pero por eso, como a ti no te conocen, pues queremos que te conozcan, queremos que estés aquí. Encontré a camaradas como el Antonito el Pesquinero, fallecido hace muy poco, que hacía que no lo había visto posiblemente, sin exagerar, 30 años. Lo busqué por Facebook, no lo encontraba total, al final lo encontré a través de su hermano. Y a través de él, que fue la primera entrevista que le hice, después con Paco Rico y Antonio Jiménez, que está aquí detrás también, son los 3 primeros que entrevisté y los entrevisté los 3 juntos. Y me quedé un poco parado, porque no sabía qué hacer. Es que hay muchos, y muchos me decían, es que yo no sé qué decir, es que eso ya se ha pasado tantos años que no me acuerdo. Bueno, tú cuéntame lo que quieras y ya lo escribo yo. Por eso aparezco tantas veces en las biografías y en los testimonios. Sobre todo, quería explicaros que era muy interesante en el libro que tuviésemos como la biografía de una de las primeras personas, a Margarita Abril. Margarita Abril, que fue una luchadora y fundadora de la Juventud Socialista Unificada y del PSUV, y una luchadora hasta los últimos días de su vida, y hija de Argentona. Por lo tanto, si hablamos de la Juventud Comunista, tenemos que hablar de nuestros ancestros, de las personas que habían mucho antes que nosotros. Nosotros no hemos caído aquí del cielo. Nosotros estamos aquí por ellos, porque ellos dieron su vida precisamente por esta causa. Hay biografía de Rosendo Dalmau, que también fue un dirigente de la caída de la Juventud Socialista Unificada de Cataluña entre los años 50 y 55, que me parece que fue condenado a 20 años de prisión. Está Teresa Cortina, que aún vive, que tiene 100 años ya por lo menos, también tiene su biografía, y también una persona que nunca nadie había hablado de él, Daniel Plana Fernández, que vino claro, supongo que los historiadores no han tenido en cuenta que no era de Mataró, porque a veces hablando con algunos dicen, es que no era de Mataró, y era cierto, no era de Mataró. Pero fue a parar a la cárcel de Burgos, se ve que tenía un familiar, y bueno, a través de la relación con el familiar se casó y se vino a vivir a Mataró. Y ha vivido en Mataró desde los años 57 y ha sido una persona destacadísima en la lucha del partido en la clandestinidad, y se la ha jugado pues como cualquier persona más. Y por último tenemos a César Radel Román. César Radel Román, que era el marido de Margarita Abril y al mismo tiempo era una persona pues, que también hacía vida en Mataró. Y fue uno de los fundadores de la
Juventud Comunista, de la Juventud Socialista Unificada y del PSUV también. Luego tenemos los testimonios, es que es importante que os explique esto, aunque vosotros lo vais a leer en el libro, porque todo este esfuerzo está hecho gracias a ellos. Tenemos a Antonito García el Pechiniero, tenemos a Bienvenido Martínez, Jiménez, que es Matajari, su nombre de guerra era Matajari, y el Antonio García Castillo, que me lo he dejado, era el Pechiniero. Estaba Antonio García Gámez, el Largo, Juan Antonio Martín Duarte, Josefa Pepi Rodríguez Peral, que es mi querida mujer que está por allí, Paco Rico, Ricardo Tena, Antonio Jiménez Torres, que está aquí detrás, José Rodríguez García Corrientes, que era en aquel tiempo le llamaban en el barrio el alcalde, era jovencísimo, 2 años más que yo. Le llamaban el alcalde porque en Allancia, a través del padre Charri, hacían obras sociales y hacían colegios y hacían un montón de cosas, y el padre Charri lo nombró alcalde de barrio. Aquí, para como aquel que no quiere la cosa. Está Juan Flores también, que falleció el año pasado en junio, que por cierto este domingo se le ha hecho un homenaje. Está en los huertos de Canfuberola, que ocuparon aquella nave, hacen circo, teatro, tienen un sinfín de actividades. Le hicieron un homenaje en el cual estuve yo también. Está Juan Fernández Zelaya, Juanito, la Mari Morales Morago, mi hermana, que tenía 7 años, y escribe su vivencia, ella, lo que vio, lo que vieron sus ojos. Y luego, por último, está la autobiografía mía y la autobiografía de Pablo. Pero también tenemos aportaciones importantes como Jordi Suriñá, Santi López, Paco Carnota, Juan Ortiz, Pepi Barrena, Ángel Puig, Elena Castel y Helios Dalmau. Luego ya en el libro ya encontraréis toda la gente, todos los secretarios que tuvo la Juventud Comunista. Y ahí dejo el tema este que me interesaba mucho que conocieseis, porque gracias a ellos es la idea de poder hacer el libro. Y luego ya, para no perderme, pues voy a leer. Y es para explicaros que el comité local del PSUV en Mataró, de reciente formación, primeros de 1966, lo encabezaba Jordi Casal Closa. Nos encomendaron a los militantes más jóvenes del partido, Luis Fernández Mateos, que está por aquí, Oviedo, de nombre de guerra, de 24 años de edad, Ramón Morales Morago, Jerónimo, de 16 años, y junto a nosotros dos estaba Antonito el Pechiniero, de 17 años. El septiembre del 67 es la fecha de creación de la Juventud Comunista. En una primera reunión detrás del campo de fútbol de Argentona nos encontramos los 4 primeros componentes, contando con la asistencia de Manuel López Rodríguez Manolillo, de 18 años. Estábamos en estrecho contacto con el comité local del partido en Mataró a través del camarada Oviedo. De hecho, la Juventud Comunista constituyó una experiencia piloto para la extensión y culminación para la creación del primer comité nacional. Al primero de 1970 fue en Barberá del Vallès. Asistió una delegación del secretariado del PSUV encabezado por Román, con la participación del camarada Oviedo, que pasó a formar parte del Comité Nacional Ejecutivo y del secretariado de la Juventud Comunista. Aquí se eligió de secretario general al camarada Doménez Martínez desde el año 1970 a 1976. El 8 de febrero de 1969 se realizó una manifestación relámpago delante de la AFP Miguel Villalba, en la enseñanza gratuita contra la suspensión del artículo 18, estado de excepción, que se había decretado en toda España. La manifestación estaba formada por una veintena de jóvenes que tuvimos que enfrentarnos con coraje al delegado de enseñanza de la Falange, su nombre Mariano Isasi, un hombretón de 2 metros de altura. Pretendía agarrar a Jerónimo por el cuello, a mí en ese caso, mientras que Manuel Ramos Manorín se le agarró a la cintura y el melenas
lo escaló y le mordió la oreja, retirándose rápidamente. Era tan grande que había que escalarlo. Aparecieron 3 policías secretas de la Brigada Político-Social, el comisario Martín Carretero, Juan Artacho y Aguilar el Extremeño. Sacaron las pistolas gritando quedáis todos detenidos. Fue entonces cuando nos disolvimos a la velocidad del rayo. La policía no nos pudo detener, sin embargo, como consecuencia de esta movilización, horas más tarde nos detuvieron Ramón Morales Morago, 18 años, natural de Daimiel, Ciudad Real, pastelero en el Fort Maresme; Manuel López Rodríguez, 19 años, Motril, Granada, paleta en Construcciones Castillejos; Antonio García Castillo, 18 años, Motril, Granada, engomador en Cartonajes Más; Joaquín Sánchez Martínez, Mustang, 20 años, de Murcia; Pedro Barrena Ruiz, 33 años, de Calamonte, Badajoz, Herrero; Ignacio Pérez Ruiz, 26 años, Motril, Granada, mecánico ajustador en Jordá; Antonio Rodríguez de Avellaneda, 25 años, Motril, Granada, paleta en Construcciones Blas; José Luis López Bulla, 25 años, Santa Fe, Granada, administrativo en Cartonajes Más; mi tío Vicente Garrido Carranza, de 58 años, de Daimiel, Ciudad Real, mano de obra y construcción en Noguera; Jordi Casal, 59 años, Mataró, pintor autónomo; Conchita Ros Frasqué, 22 años, Mataró, informadora en Media Argasol; Tonia Boter de Palau, 22 años, Mataró, maestra en la escuela Yen; Luis Fernández Mateo, de 26 años, de Serradilla, Cáceres, estudiantes de medicina en Barcelona. Fuimos torturados salvajemente por los hermanos Cres, Navales y Cano, que ya nos tenían en la lista para ser detenidos y escarmentar a la población de Mataró, así justificar el estado de excepción. Fuimos trasladados a la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana. Allí fuimos brutalmente torturados, como señala el gráfico que encontraréis en el libro, y que no podéis perder un ojo para que veáis la clase de torturas que se han sufrido. Allí fuimos brutalmente torturados, como señala el gráfico, que aparecen en el libro. Era un escarnio. En más de una ocasión podría acabar con la muerte. El 11 de septiembre, esto es importante, quiero explicar esta cosa importante sobre la cuestión nacional, porque con la que está cayendo, como está la situación en Cataluña, ¿cuál era el papel que jugábamos los comunistas por la autodeterminación de los pueblos? El 11 de septiembre de 1970 fue la primera manifestación para conmemorar la Diada por las Libertades Nacionales de Cataluña. Las Juventudes Comunistas encabezamos la manifestación con una pancarta que decía «Visca Cataluña» con K de kilo, porque no sabíamos escribir Visca en catalán, y una bandera catalana señera proporcionada por Josefina. Fue portada por los hermanos Ramón Morales, Pablito Morales, Manolillo y Josefina, otros jóvenes y militantes del PSUV, como fueron las compañeras Marciana Blanco, compañera fallecida de Antonio Rodríguez Avellaneda, Conchita Ros Frasqué, Tonia Boter, Ramón Morales, padre, no yo, mi padre, mi tío Vicente Garrido Carranza y Pedro Barrena, entre otros, discurrió desde el bar Canaletas hasta la puerta del ayuntamiento, donde fuimos disueltos por la Guardia Civil. La Juventud Comunista luchaba por la solidaridad, la libertad, la democracia y el socialismo para el pueblo de Cataluña, por la integración como pueblo para la consecución de la nación catalana, basado en un socialismo integrador y no en el catalanismo excluyente. Muchos emigrantes, como lo demuestran los antes mencionados, abrazamos la señera en la lucha por el socialismo, por la identidad como pueblo. Nunca vimos a España como opresor de Cataluña, sino como un régimen fascista. Se trataba de la oligarquía terrateniente, latifundista, aristócrata, opresora de todos los pueblos del Estado español. No se concebía la libertad de un pueblo independiente sin la liberación del conjunto de todos los pueblos del Estado, por el derecho a la autodeterminación en un Estado plurinacional. En el momento presente, 2021, la burguesía catalana quiere imponer su Estado al margen del resto de los pueblos, olvidándose de los sacrificios de la clase obrera, de los estudiantes e intelectuales y capas populares de la ciudadanía que pagaron con sus vidas cárceles y exilios. Se olvida del reparto de la riqueza necesaria para las transformaciones sociales. Esta hegemonía de la burguesía apenas cuenta con su horizonte, con la clase obrera, en sus movilizaciones,
no muestra ningún afán de distribución de la riqueza para paliar la desigualdad social, sino que se lo pregunten a los pensionistas, a las mujeres de limpieza y a miles de trabajadores que se quedan sin convenio, o a la masa de desahuciados por la pasividad de los gobernantes de la Generalitat. En diciembre de 1970 se editó el primer número de Puño, que constaba de 3 hojas de tamaño medio folio tabilla, que ya lo veréis en el libro. Era el órgano portavoz del Comité Local de la Juventud Comunista. Su impresión se hizo en una casa de payés abandonada, subiendo el torrente de Camboada a la derecha, hoy vía Europa. Y os quiero acabar contando, un poquito largo también, la represión que padeció la Juventud Comunista. La represión que padeció la Juventud Comunista. El 4 de junio, que me he ido a la otra página. La primera detención de un joven fue Joaquín Sánchez el Mustang. Fue detenido por primera vez el 27 de octubre de 1967 y la segunda en diciembre de 1968. La tercera el 12 de febrero de 1969, fue cuando caímos todos. Padeció 2 condenas por el TOP a la edad de 22 años, cumpliendo año y medio de condena. Ramón Morales, el 8 de febrero de 1969, fue detenido durante el estado de excepción. Pasé 13 días en Jefatura Superior de Policía, 2 meses en la cárcel La Modelo de Barcelona. El 2 de junio del 72, a causa de un sucio montaje de los servicios secretos del Estado, me obliga a exiliarme. Antonio García Castillo, detenido el 8 de febrero de 1969, corriendo la misma suerte que Ramón. Manuel López Rodríguez cayó de la misma forma que sus 2 compañeros. La segunda caída la padeció en diciembre de 1970. Lo acusaron de agredir a la fuerza pública dentro de comisaría. Fue condenado por el TOP a 4 años, llegando a cumplir 18 meses en Jaén. Luis Fernández sufrió su primera caída el 8 de febrero de 1969, corriendo la misma suerte que sus 3 compañeros. En junio de 1971 fue detenido por segunda vez, y la tercera por la Guardia Civil, que le intentaron aplicar la ley de fuga. El 4 de enero de 1970 fueron detenidos Manuel Gil y Domingo Vera, de 18 años respectivamente. Su detención tuvo lugar durante la proyección del filme Boinas Verdes en el cine español. En el mes de julio de 1970 es detenido Antonio Larraga Puertas, cuando colocaba pegatinas que pedían amnistía. Fue condenado por el TOP a 4 años de prisión, cumpliendo 1 año en Jaén por indulto. Fue detenido de nuevo en vísperas de mayo del 72. Fue procesado de nuevo por el TOP. El 8 de junio del 72 volvió a ser detenido en el caso de los hermanos Morales. En el mes de junio del 71 fueron detenidos José María Fradera, José María Calsapeu, que estaba por aquí, ahora no, y Torre Calsapeu también. Y junto a otros mataroneses. El 4 de junio de 1972, en la ple de Sardanas de Calella, fueron detenidos por la Guardia Civil Nuria Beltrán, Artur Ferrer y algunos más, siendo condenados por el TOP a pagar una multa de 100.000 pesetas. Toni Calsapeu fue torturado y fue el único que presentó denuncia ante los juzgados contra sus torturadores. Pablo Morales Morago fue detenido el 13 de junio de 1972 por los sucesos de SAM, Sociedad Anónima Abanderados. En febrero de 1973, el TOP condenó a los hermanos Morales a 13 y 12 años de prisión, siendo las condenas más largas en Mataró después de la posguerra desde los años 40. Pablo cumpliría casi 5 años en la cárcel de La Modelo, prisión provincial de Lérida, Carabanchel, finalmente en Jaén, desde donde saldría en libertad después de 5 largos años en prisión. Días antes, y por el mismo caso, fue secuestrado Javier Sánchez del Campo, que está por aquí también, sindicalista de la fábrica de Cangasos. José Rodríguez Corrientes, que era su nombre de guerra, era el responsable de la Juventud Comunista de la Llantia. Lo tuvieron sentado en una silla preguntándole
por los hermanos Morales amenazándole con llevarlo a la Modelo sin darle agua para beber durante todo el día. Juan Ramón Morate fue detenido en representación de Mataró entre los 113 de la Asamblea de Cataluña. También formaba parte de la Asamblea Democrática de Mataró. Santi López, que es el que os ha dado los libros que están por ahí, fue detenido después de una manifestación relámpago por la libertad de Pablo. Aún teniendo algún familiar en la Guardia Civil, fue salvajemente torturado con vergazazos, la cigüeña y el quirófano, entre otras cosas. Paco Carnota fue detenido por la Guardia Civil en Granollers durante la movilización de Vic por la libertad de los 113, que formaban parte de la Asamblea de Cataluña. Después de 3 días en Jefatura Superior de Policía, quedó en libertad. Ya estoy bien. En los últimos años, cerca de 9.000 personas fueron procesados por el Tribunal de Orden Público, de las cuales cerca de 200 tenían entre 16 y 17 años. 1.500 no llegaban a los 20 años, o sea que 1.700 eran menores de edad. En definitiva, que más de la mitad de los procesados, cerca de 4.500, no superaban los 25 años. La Juventud Comunista de Mataró fue la segunda fuerza política que más sufrió la represión franquista, solo superada por la que padeció Comisiones Obreras. En total, alrededor de 18 jóvenes militantes, que son los que he leído, sufrimos las consecuencias de las barbaridades que ejercieron las fuerzas represivas. En nosotros había lo esencial del espíritu de la lucha de clases contra la dictadura fascista, por las libertades, la democracia y el socialismo. Este fue el precio que pagó la juventud comunista por defender los intereses de la juventud trabajadora y estudiantil. ¡Visca el socialismo! Visca. Buenas tardes, gracias por venir. Decía Bertolt Brecht, ¿qué tiempos serán los que vivimos? Que hay que defender lo obvio. Muchos venimos del canto del gañán, que dibuja con el arado los surcos infinitos de la llanura mesetaria en la más absoluta soledad, guiándose con la bastola del arado, pero que canta una canción de esperanza sobre la tierra con su yunta de mulas. Mientras los amos a caballo pisotean sus rectos surcos en los parajes de Daimiel. Desde aquí, a donde estén mis padres, Ramón y Alejandra, mi eterno amor y gratitud por vuestro cariño y apoyo incondicional en estos años de sacrificio y tan difíciles de soportar, tanto en las cárceles como el Ramón en el exilio, y mis hermanos pequeños que también padecieron las circunstancias de la dictadura. A mediados de los años 60 fuimos muchos los jóvenes que recogimos el testigo de esta generación de la JSU de Mataró. Tanto los 10 detenidos de la JSU de Mataró, entre ellos pues, había pues, la gente del Luzor del Vidra. Nuestra generación formamos parte de las generaciones de jóvenes comunistas que muchos no salieron profesionales de nada. Iba acumulando despidos y prisión por cuestiones políticas y laborables, que muchos perdieron el trabajo y estudios colgados y no los acabaron o ya lo hicimos en la madurez. Aprendíamos en la calle, en las fábricas, en los bares, en los barrios, en las prisiones, donde adquirimos los principios de concienciación, el compromiso, el sacrificio, la clandestinidad, que para nosotros tenían sentido, constituían el eje central de nuestras vidas. Esto contribuyó a tener una visión mesiánica de formar parte de una generación elegida, que la mayoría no había hecho la guerra, o lo hicieron de pioneros, como eso de la JSU, que también eran jóvenes que no habían hecho la guerra, la mayoría, y que estaba dispuesto a todo por derrocar un régimen glorioso y estaba destinada a sacrificar hasta la renuncia a su propia juventud. No era la fiesta lo que nos convocaba, sino el combate, y por encima de las cosas personales estaba primero la militancia.
Eran tiempos llenos de peligros. Todo el mundo ponía su grano de arena en la lucha por la libertad. La vida en las fábricas era el hogar de mucha gente. Muchos hacíamos la vida en las fábricas, con tonadas sin terminar el trabajo. Pero estábamos unidos por una causa. Y cuando salíamos a la calle también íbamos todos a una. Y esto era solidaridad y amistad. Nosotros venimos de un tiempo en que estudiábamos de noche, en los cursos nocturnos que ahora creo que ya no existen. Y además nos gustaban los libros que no entendíamos y leíamos periódicos desde muy jóvenes. Ahora no se lee nada, no se leen periódicos. La gente cree que está informada porque en Internet es un momento, tienes toda la información en el momento, pero lo que tienes en realidad son datos, no tienes el conocimiento. Que la sociedad de la información, que es en la que vivimos, no es la del conocimiento, porque el conocimiento aparece cuando los datos se articulan. Decía Andreotti, que luego fue presidente de la República, pero que estuvo en la resistencia contra Mussolini, y decía, luchar, luchar y no parar nunca, aunque veas que no hay salida. La mayoría somos jóvenes nacidos fuera de Cataluña. Venimos con nuestros padres huyendo de la represión política y de la penuria económica de nuestros pueblos. Que muchos de nuestros padres estaban fichados y no les daban trabajo. Muchos de ellos somos hijos y nietos de defensores de la República. Mi tío estaba exiliado en Francia de la República. Y enseguida nos incorporamos en las fábricas y nos hicimos adultos en el Tajo. Este año es el 30 años de la fundación del Partido Comunista de España. Los comunistas que he conocido como ejemplo, por ejemplo, Marcelino Camacho, con el cual he estado encarcelado en Carabanchel, Paco Puerto, también estuvimos en Carabanchel y luego en Jaén, y muchos otros, muchísimos. Han sido luchadores por la libertad y ejemplos de honestidad. No creo que deban ser objeto de ninguna crítica, sino de un reconocido agradecimiento. También deben de ser los socialistas, anarquistas, republicanos y demócratas que participaron en esa misma lucha. Aprovechando el aniversario, merece la pena reflexionar sobre nuestros comunistas y sobre la experiencia vivida. El PC, junto al PSU, fue un bastión tanto política como militarmente en defensa de la República ante el golpe de Estado de Franco, con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Tras la guerra civil, la principal aportación del PC es la política de reconciliación nacional y el desarrollo de una estrategia de masas. Los objetivos de su política eran claros: superar la derrota, acabar con la dictadura y recuperar las libertades, junto a la exigencia de la justicia social. La aplicación de la Juventud Comunista de Cataluña en la política del PSUV, de la salida a la superficie y el aprovechamiento de las posibilidades legales, aquí hay que tener en cuenta la lucha del movimiento obrero, la importancia de la organización de aprendices de comisiones obreras. Tener en cuenta que prácticamente la mayoría de la juventud comunista éramos trabajadores. En un principio íbamos a la casa del estudiante, es decir, no teníamos ningún estudiante, todos éramos trabajadores. Y entonces luego fue al contrario, que empezaron a entrar muchos estudiantes y los trabajadores no aparecían. Entonces, las comisiones obreras, aprovechando la política del PSUV, que era el aprovechamiento de las posibilidades legales y el que la lucha contra el franquismo no tenía que ser una lucha abierta como con la guerrilla, el maquis, que era una lucha abierta pues, militar. En ese caso, pues, el Partido Comunista y el PSUV abandonaron la lucha armada y creo que hicieron una política acertada de la reconciliación nacional, por una parte, y por la otra, pues aprovechar la lucha laboral, las luchas sociales, y inculcar a la gente que a través de la lucha social, la lucha laboral, la lucha sindical, la lucha de los estudiantes, se podía crear un movimiento capaz de derrotar la dictadura, cosa que en parte pues, se pudo hacer. En parte, los éxitos que se tuvieron, los pocos o los muchos que hubo, fueron debido a la lucha sindical, a la lucha obrera, al movimiento obrero y al movimiento estudiantil. Y también pues, a un cierto pues, intelectualidad pues, que también estaban ahí.
Bueno, la Juventud Comunista estábamos organizados en fábricas. En un principio teníamos círculos en las más importantes fábricas de Mataró. Había círculos de empresa en Can Gasol, había en Grumete, en Aleñá, en Can Maró, o sea, prácticamente en todas las empresas más importantes de Mataró teníamos grupos de círculos de empresa. Claro, por una parte, pues, tampoco podíamos darnos a conocer tanto a nivel político como comunistas, entonces a través de ahí, para crear mucha más gente, pues creamos las comisiones obreras juveniles, que eran dirigidas por los comunistas, claro, por la Juventud Comunista de Cataluña. El movimiento de aprendices de las comisiones obreras juveniles pues era un movimiento importantísimo, porque todas las manifestaciones y todos los encuentros de relámpago, manifestaciones de relámpago, actividades de tirada de panfletos, plantes, huelgas, manifestaciones, las hacíamos de boca a oído. Entonces no había internet, no había WhatsApp ni nada de eso. Entonces, pues a través de panfletos, que muchas veces al principio no teníamos ni local para imprimir los panfletos, pues nos imprimíamos en los algarroferos, debajo de un algarrofero, pues allá con un ciclo steel imprimíamos allá pues a la propaganda, allá pues con una manta, para que cuando pasaba alguien, había una pareja allí que hacían como que eran novios para que la gente pues pareciera que no miraran tanto. Y al final pues conseguimos, era lo que había. Luego más tarde pues ya conseguimos locales, a través de la iglesia o a través de otros sistemas, y ya pudimos hacer la propaganda más en condiciones. Realmente pues éramos un grupo pues que también a la vez pues éramos pues, amigos, claro. Entonces al mismo tiempo pues teníamos varios clubes juveniles, que teníamos locales en los cuales pues, hacíamos bailes, bueno, típico guateque, que era la moda de aquel tiempo, y de esta manera hacíamos proselitismo, y por otra parte pues, el dinero que recaudamos de las bebidas pues lo empleábamos para la resistencia de la organización. Y entonces de esta manera también pues había pues, también en los bailes, había el club juvenil en Argentona, que también hacían bailes. Allá el baile de terraza, donde está el Ayuntamiento Nuevo ahora, era una especie de terraza, y allí se hacían bailes cada domingo. Y ahí también pues, acudíamos, y entonces allí aprovechamos para contactar con gente joven, entregar propaganda, etc. Ramón era más especialista en toda cuestión de barrios, dominaba toda la cuestión de barrios, de Bañola, pues la Llantia, Cirera, Molins, zonas donde la organización a veces pues no llegaba, pero con él llegábamos a todos sitios. Era una máquina. Y yo pues me dedicaba más a la cuestión del movimiento obrero y a organizar pues, la coordinación de las diferentes empresas que teníamos en varios sitios. Y al mismo tiempo estaba en la coordinadora general de comisiones, general de Mataró, de comisiones obreras, y entonces era también delegado de la Comisión de Nacional de Cataluña en Barcelona, que pues íbamos José Luis López y yo a las reuniones de la CON representando a Mataró. Entonces cada vez pues comisiones cada vez tenían más responsabilidades. Tanto es así que cuando me detuvieron, pues me encontraron el orden del día de la reunión de comisiones, de la coordinadora de comisiones obreras, que justamente venía de una reunión. Cuando me detuvieron a la puerta de mi casa, venía de una reunión. Claro, porque el que buscaban era Ramón. A mí no me buscaban, entonces yo, pues bueno, hacía vida normal. Lo que pasa es que ese día pues, se llevaron a todo el bloque de pisos donde vivía, en la Guardia Civil se llevó a todo el bloque de pisos de la Guardia Civil, todos los vecinos se lo llevaron, claro, buscando a Ramón y a mí. Yo, como entonces no había teléfonos móviles ni nada, pues nada, yo no sabía nada de todo esto. Pero yo acudo de noche después de la reunión, querían ser las 11 o las 12, y claro, pues yo nadie me avisó. Y entonces ya me extrañó que había luces, que no había luces, vaya, estaba todo apagado.
pero era todo el bloque. Pero en teoría era bastante normal porque en aquel tiempo había muchos apagones, entonces no achaqueas, no se veía ninguna tele, no se veía nada. Y claro, los vecinos no podían avisar porque sabían que estaba la Guardia Civil allá esperándome y como además los habían amenazado y los habían llevado a cuartel de la Guardia Civil, cualquiera dice, vete que te espera la Guardia Civil. Pues, entonces entré allá y me olvidaron. Y en ese momento pues me pillaron el orden del día de la coordinadora de comisiones. Así pues, todo esto pues, viene del lado pues, que la Juventud Comunista pues, teníamos una capacidad de movilización importante, que esto pues, molestaba mucho al sistema, a los servicios de seguridad de la policía y de la Guardia Civil, los SIG, los servicios secretos, y entonces dijeron, pues bueno, aquí habrá que hacer aquí un escarmiento, hay que hacer algo. Y no sé qué pasó, que quemaron una fábrica, alguien quemó una fábrica, la fábrica de Sanz, de la Banderada. El día ese que quemaron la fábrica, justamente estaba con, mira, está aquí justamente Javier Sánchez del Campo, estaba con Javier Sánchez del Campo, José Luis López Bulla y Antonio Rodríguez, y uno más, que habíamos ido al cine y vimos una película de estas de tontas de Luis de Fulles. Y entonces cuando lleguemos a Filera, porque una compañera que era viuda, pues iba con nosotros, que era amiga nuestra, y la acompañamos a Filera. Y entonces vimos los bomberos y toda la pesca esta, y claro, como era junio, pensábamos en algún incendio forestal, claro, era la carretera de Filera para arriba, para Camburguera, bueno, para allí, para la cornisa, pues pensábamos, no fue un incendio forestal, no había mucho importante. Pues justamente era por lo de la quema de la fábrica. Pero claro, cuando a mí me detuvieron, yo no podía decir que estaba con José Luis López Bulla, o con Javier Sánchez del Campo, y con todas las comisiones, porque entonces le decía, bueno, ¿y tú qué conoces a esa gente? Por lo tanto, yo pues no pude decir nada. Total, que con estas se presentó uno a Cuartel Civil y ella pues dijo que bueno, que Ramón y yo habíamos sido los que habíamos quemado la fábrica junto con él. Y entonces con esta prueba, pues como que lo que necesitaban era una excusa para meternos en la cárcel, pues con esto pues les va a misa, porque como no había justicia en ninguna clase, pues porque yo en el Cuartel Civil no había absolutamente nada de mis compañeros, ni de comisiones, ni de juventud, ni de nada. Ya me podían matar, que yo ahí nada, con una tumba. Entonces yo no había dicho nada, por lo tanto no tenían por nada. Pero como que esto es la justicia franquista, pues allá en el Tribunal de Orden Público en Madrid, pues me condenaron a 12 años un día y a Ramón también en rebeldía. Ramón en el exilio y yo en la cárcel. Y esa fue pues la manera que tuvieron de acabar con nosotros, porque de otra manera no podían. Y en parte pues dio resultado porque durante un año o dos la Juventud Comunista de Cataluña pues prácticamente la gente se acobardó, claro, y hostia, pues que estaba metido así 10 años y tal igual. Entonces mucha gente pues ya se echó para atrás, pero luego enseguida empezó otra vez a reportar la Juventud Comunista y ahí rebrotó una nueva Juventud Comunista mucho más importante, mucho más numerosa, con estudiantes, con gente muy preparada. Y bueno, gracias por escuchar todas estas historias. Molt bé. Clar, ara és difícil de parlar després d'escoltar el Germán Morales, perquè s'ha explicat moltes històries que estan contingudes en aquest llibre. És un llibre que és molt dens, si us cau un peu, escolta, us pot deixar alguna senyal. A veure, jo volia començar dient que evidentment és un orgull i un privilegi compartir amb vosaltres aquesta presentació, de retrobar-me amb amics, amigues i coneguts. El que passa que com tenim ara aquí això, ara hem tret la mascareta, però vull dir que no es podem veure tots com voldríem.
i sobretot per agrair als germans Morales que em van oferir la possibilitat de prologar aquell llibre quan jo encara no havia llegit res, però jo m'ha encantat de la vida. I efectivament ara estic absolutament encantadíssim d'haver-ho fet i que això serveixi també de pretext per trobar-nos avui en aquest lloc. L'heu de llegir, si és que hi ha alguna persona o poques persones que encara no ho hagin fet. A més del que ens han explicat el Ramon i el Pablo, aquí tenim un bon grapat d'històries poètiques carregades de futur. Això ho he intentat dir amb el pròleg, però no he volgut reproduir ara el pròleg perquè en tot cas també us convido que ho llegiu, no? Però jo crec que són històries que tenen molta poesia, que serveixen per entendre millor on som avui, amb aquest present imperfecte, i també d'on venim. Venim d'uns temps on teníem, nosaltres érem més joves, veig el Lluís per allà, que efectivament l'any 70 vam constituir el Comitè Nacional de la Joventut Comunista i han passat ja 51 anys, però érem joves i teníem els nostres més cabells i teníem somnis, i evidentment utopies, i volíem canviar el món. I després també van venir un temps més tard les trencadisses i les divisions. Però, escolta, vam tornar a començar i avui som aquí i reivindicant una cosa molt important, que és la importància de la memòria democràtica. Em sembla que el Miquel ho ha dit abans, és que aquest és un acte necessari, és un acte imprescindible per saber que enllacem una història que té a veure amb la història dels anys 30, quan es constitueix, i anteriorment, la Joventut Comunista, però sobretot a Catalunya, la JSU, que és la unió de les joventuts comunistes i de les joventuts socialistes. Per què? Perquè hi havia una amenaça a Europa que era l'amenaça del feixisme i que hi ha un fil conductor que ens porta efectivament a la JSU, de la defensa de la república, del seu combat a Europa contra el nazisme i el feixisme, la resistència a casa nostra, les caigudes, tornar a començar fins que als anys 60 es crea de nou la Joventut Comunista en un context diferent, però que no vol dir que les coses ja estiguessin totes resoltes. De tot això ja ha passat uns quants anys, però val la pena recordar-ho. Jo amb el pròleg sí que dic que aquestes històries tenen un fil conductor molt potent. Per una banda, el fil conductor és el protagonisme de moltes persones que han arribat a Catalunya. Ells ho han explicat, a mi em sembla que el lobby aquest de Daimiel, de Ciudad Real, és un lobby molt potent, però és la gent que ve d'Andalusia, que ve d'altres llocs, d'Extremadura. Jo he nascut a Terrassa, però també els meus antecedents és de gent que venia d'Almeria i venien, efectivament, com s'explica en el llibre, són gent que venia perquè els seus pares i els seus avis havien estat represaliats, ells mateixos, els que venien aquí, havien estat represaliats pel franquisme i a més la vida en aquests pobles era insuportable i van venir aquí i evidentment es van incorporar a la lluita política en primera persona. Per tant, hi ha un fil conductor que són fills i filles dels defensors de la República. Són els perdedors. Són gent de barri. Jo explico moltes vegades i els meus nets em diuen prou ja d'explicar aquestes coses, però com molts de vosaltres, fins als 14 anys a casa meva no hi havia aigua corrent i no hi havia llum. Era lo normal de moltes famílies i molts barris de les ciutats industrials de Catalunya on molta gent va venir a viure. Són gent de barri, són personatges autèntics, dic, de Paco Candel o de Juan Marsé,
els personatges que surten en el llibre, són gent compromesa, és gent solidària, fraternal, i és veritat que alguna vegada s'ha dit, teníem poc, però el poc que teníem ho compartíem, i escolta, i si teníem una alegria també, escolta, aquesta alegria també ens agradava compartir-la. I és la gent que es va implicar amb la dignificació i transformació dels barris, i això cal dir-ho. I que es va implicar, m'ho ha explicat alguna cosa molt concreta el Ramon, per la recuperació de les llibertats nacionals, però sobretot pels drets socials. I també aquest fil conductor, quan jo anava veient i llegint aquestes històries, és el mateix que ens va passar a Terrassa. És el mateix itinerari sentimental, un itinerari de mestissatge, però sobretot internacionalista. Mireu, a casa meva, quan vam casar, la consola està aquí davant, el primer que vam posar no era ni la Dolores, no vam posar l'Àngela Davis. L'Àngela Davis, perquè en aquell moment era el nostre referent, i era el Che, òbviament, i era Ho Chi Minh, perquè volia dir la solidaritat amb el poble de Vietnam, i després va arribar a Allende, perquè era el que va passar a Xile, i era, bueno, els cassets que tenim a casa de Víctor Jara, de Violeta Parra, els concerts que vau tenir aquí del Quilapayún, tot això és el nostre bagatge sentimental, i això està aquí expressat en el llibre. I també, no sé si vam prendre gaire o no, però bueno, l'educació sexual del Wilhelm Reich i alguna cosa més que vam aprendre als guateques, aquí ho feia el San Remo i el Copacabana, i a Terrassa era Casa Tomàs, i on podíem, però era aquesta la nostra història, que està molt ben recollida. Un altre element important, aquest grapat d'històries que ens han fet les coses, escolta, nosaltres volem col·locar la nostra experiència, que és molt important, però volem que estigui acompanyada de molta gent que estava en aquest combat, i han fet una feina fantàstica. En un altre país pagarien aquesta gent per fer-la, per fer aquesta recerca, per estructurar-la amb mitjans. Ells ho han fet i per tant els hem d'agrair aquesta feinada. Jo ho dic en un altre punt però si a totes les ciutats han tingut organitzacions importants, i no únicament de la joventut comunista. Jo l'altre dia estava assistint a la presentació d'una dona gran que es deia Paquita López, que va militar a la ORT, però que era de comunitats cristianes de base i explicava històries molt semblants a la nostra. I per tant, i que ell ha fet un esforç per recuperar. No som els únics, però per tant, jo crec que hem de posar en valor tot això. Quina és la seva significació fonamental? Home, que explica molt bé una cosa que vam aprendre per fer cada dia política. I jo no vull entrar en detalls de les reunions que eren molt llargues, i què passa al món, i què passa a Espanya, i què passa aquí, i què passa a la fàbrica tal i al barri, de lo general a lo concret, unes reunions que no s'acaben mai, plenes de fum i tal, però és això. Però vam aprendre una cosa, què volia dir el context i què volia dir la situació concreta. És a dir, per fer política l'hem de fer en un escenari concret, el que hi havia en aquell moment. I el Miquel, amb tota raó, diu, escolta, hi ha molta gent que és crítica a la decisió. Bueno, tenen tot el dret a ser-ho. I la gent jove, doncs, ho ha de reescriure. Nosaltres vam fer el que vam poder en una situació concreta i en un context concret. I vam fer el que vam poder, tot el que sabíem. Bueno, per què? Perquè amb el context actual no podem analitzar el que va passar. Ara, cada any per Sant Jordi apareixen centenars de llibres explicant-nos que estem fent unes jornades èpiques, històriques, i es venen a les llibreries i tenen un èxit extraordinari. Per què? Perquè a més tenim una televisió pública on es publiciten i diuen, escolta, tu, aquest llibre és molt important, i cada dia surten. I a més, la televisió pública, no sé si me sentiu amb això, bueno, sí, ho posaré, estan dient que estic... I que tenim una televisió pública que cada setmana fa un documental sobre el que està succeint. Tot això, esclar,
és molt diferent clar, i ara què diem? Ara les batalles s'estan lliurant amb una cosa que es diu likes. Fes-me un like o fes-me un tuit de l'acte que estem fent. No, a la nostra època explicat amb un pot de pintura, però pot de pintura, una brotxa i ha pintat amnistia o llibertat i sabies que podia caure un consell de guerra, senzillament. I era aquest. Clar, és el context aquell que és molt diferent, que ells ho expliquen molt bé. Les nostres eines molt rudimentàries, octavetes, un pot de pintura, els salts, iniciant manifestacions. Home, no podíem fer una manifestació televisada i que abans s'ha televisat dient no, eren salts. Salts eren, saltaven 50 i saltaven al mig del carrer i Cames ajudava a córrer perquè venen els beneficis de per Cames, perquè alguns cauran. I això és el que sortia, això és el que teníem. I, evidentment, la brigada político-social i la militància no era cap frivolitat i la repressió tampoc. Jo sempre a la gent que li estic fent publicitat d'aquell llibre dic, escolta, llegiu alguns testimonis, el testimoni de la Mari Morales, Diu, cuando tenía 6 años recuerdo a mi hermano Dimas en una conversación que decía, no te tires Ramón, que te vas a matar. Nos asomamos a la ventana y vimos cómo Ramón había saltado por ella de una altura de 1,5 pisos. Corría cojo, huyendo de la policía. Se había roto el tobillo. Esta vez lloramos de alegría porque desde la ventana vimos que no fueron capaces de detenerlo. Doncs aquest és el context en què es feia la política. I per això no eren milers. Quan a mi em van detenir a la Font de les Canyes una manifestació d'un 1 de maig, l'informe de la Guàrdia Civil deia 300 persones. 300 persones és una cosa magnífica, però eren 300 persones, no eren més. Era això la realitat. I és veritat que molta gent ara s'apunta que efectivament i per això els dies i jornades heroiques les han de posar, en fi, amb una mica de context. Per aquesta raó dic que és una crònica a peu de carrer perquè és una fotografia de la gent anònima que no surt mai als llibres d'història. I aquest és un valor importantíssim. Ho he dit abans, si es pogués fer una cosa semblant a moltes ciutats de Catalunya, particularment a les àrees metropolitanes, escriuríem alguna cosa més que un peu de pàgina a la història de Catalunya, perquè s'estan escrivint i reescrivint moltes històries de Catalunya. Un dia l'art brutal, què ha passat? No, us ho explicaré. Cipriano García era un dirigent obrer, en fi, què sabràs tu que l'heu conegut? Doncs l'últim llibre que s'ha fet a Terrassa, Història de Terrassa, l'últim llibre que s'ha fet a Terrassa, però jo estava tan indignat jo fa 2 anys, que es va vendre molt per Sant Jordi, quan l'anterior, que és el combat de la llibertat que vam fer nosaltres a l'època de l'Amnat, perquè dic, o escrivim algunes històries o això no s'esborrarà, resulta que el nou, que s'ha fet en un context de llibertat, cuidado, context de llibertat, la figura del Cipriano García, que amb el llibre anterior estava citat 46 vegades, amb aquest ha desaparegut. Per què? Perquè hi ha un relat que això de la història del moviment obrer, de la gent anònima, i ell no era anònim precisament, però bueno, que representava un sector determinat, la classe obrera, els treballadors, els que van de venir fora, no interessa, no encaixa ben bé amb el relat políticament correcte, ho hem de dir en totes les lletres. Per tant, és molt important aquest llibre, perquè eren una minoria, perquè volien una societat sense classes, i per aquí no vam arribar, i volíem una societat sense opressors i oprimits. Teníem molt d'idealisme i voluntarisme, lluitàvem per la justícia social i un món més just, és veritat, i teníem por. I no és veritat el que diu el Ramon, que no, érem gent d'una pasta especial, mentida. Teníem por i no dormíem quan teníem d'anar a una manifestació l'endemà i amb una vaga, perquè sabíem el que podia passar. I els despatxos de l'Albert Fina, la Montse Avilés, dels Salvadores, estan plenes d'històries de lluites i de solidaritat. I el Lluís ho sap, perquè va treballant allà i clar que volien canviar el món. I escolta, per nosaltres, però tu vas tenir després una gran decepció. No!
com tenia una decepció. Després del que havíem patit, vam arribar a la llibertat i, escolta, i amb totes les imperfeccions, el canvi era com la nit i el dia. I és veritat que continuem lluitant per canviar aquest món que no ens agrada, però el canvi per nosaltres és important. Per tant, aquestes pàgines ens ajuden a restituir aquestes històries ni des de la nostàlgia ni volent ser indulgents, perquè, com diria el Gabriel Zelaya, ni és un bello producto ni és un fruto perfecto. És un testimoni, però imprescindible, perquè ens volen en aquest moment sense memòria per justament subvertir els valors democràtics. Mireu, aquí hi ha un bon sortit de fets i testimonis. Ell ha citat tot el tema de la repressió. El Ramon també, efectivament, tot el que li va tocar viure. Jo he volgut assenyalar un parell de coses, ho heu de llegir. Abans he citat la Mari. Cal llegir també el testimoni de la Peti Rodríguez, per una raó, perquè diu en el llibre: a primeros de enero de los años 70 pasó 2 meses a la clandestinidad por su actuación en la proyección de la película de los Boinas Verdes en Barcelona. Únicament era per aclarar que no feia d'actor en la pel·lícula de los Boinas Verdes, sinó que era efectivament la campanya que tenia la Joventut Comunista de fer el boicot amb una pel·lícula que estava protagonitzada per el John Wayne i que fèiem el boicot a Barcelona, que fèiem el boicot a Mataró, però no és que ell estigués allà de protagonista com un actor més. El nostre heroi, encara que no ho sabien nosaltres en aquell moment, això ho recordo, era el Kirk Douglas, perquè el Kirk Douglas sí que era un home d'esquerres i un home compromès, perquè, en fi, era el hijo del trapero, tenia consciència de classe, però no és aquest el tema. No us penseu que feia d'actor. O les 2 vegades que va celebrar la mort d'en Franco. Ho dic de pista aquí perquè us llegiu el llibre. Pablo ens parla de George Lucas i de l'antidúring, i és veritat. Teníem uns totxos allà que passaven que érem incapaços nosaltres de digerir. Tenia un antidúring que em van dir que tenia de llegir i sort el vaig canviar per un que era justament de George Lucas, que era la sociologia de la literatura o alguna cosa per tal, que encara el tinc i que m'ha servit, perquè l'altre era important. La Peti Barrena parla, que és filla i neta de Rojos, és una lectora de Miquel Martí Pol i tantes altres que no tinc ara de citar. Noms a guerra, s'han citat alguns. Home, un autèntic poema, poesia autèntica. Matahari, el Melena, el Rana, el Tupa, el Largo, Jerónimo, Mustang o el Pestiñera. Fantàstic. Quan jo vaig ingressar a la Joventut Comunista l'any 66 em tenien d'avalar 3 persones. Avalar era que no era un infiltrat. Les 3 persones que a mi em van avalar el nom de guerra era el Serio, el Pecas i el Chispa. Doncs era això. A darrere d'ells hi havia una història de persones, compromeses, de comissions, de no sé què, però era així. Bueno, estic acabant, Mireu, ahir era 15 de juny, avui 16, 15, i les coses s'obliden fàcilment. Doncs jo no vull oblidar-les, tu. Ja tinc una edat, però, escolta, cal recordar-les. Ahir va fer 44 anys de les primeres eleccions en llibertat, que van ser el 15 de juny de 1977. Fa poc, aquí remenant paper, vaig trobar una carpeta dels interventors del SUC, les primeres eleccions del 77. I era una llista tan extraordinària. I quan vaig començar a mirar la llista, que la tenia la Consol, el nom era la Consol, perquè era ella la responsable dels interventors, quasi em van venir ganes de plorar, perquè estava la nòmina de tota la gent treballadora, implicada en les lluites, que estava fent d'interventors. O sigui, el primer acte de constitució democràtica d'aquest país es van fer els nostres. I quan parlo nostres ho faig en un sentit més plural. No vol que sigui patrimoni nostre més. Un sentit més plural. Però els nostres estaven allà. La Consol va escriure un article a propòsit d'això fa uns dies que diu així: aquell dimecres 15 de juny de 1977 centenars d'homes i dones van matinar per tal de garantir que aquella jornada fos especial. Era la primera vegada que exercien d'interventors i apoderats.
El SUB havia fet sessions de formació i havia repassat el dia de reflexió tot el que calia saber. Moltes d'aquelles persones eren lluitadores de pedra picada, protagonistes de vagues, de manifestacions, lluites populars als barris i es van presentar una hora abans als col·legis electorals amb els millors vestits. Alguns amb corbata, perquè era un dia especial, era la nostra festa. L'organització va proveir d'entrepans i begudes. Eren modestos, però que no faltés un entrepà i la beguda de la gent. Calia estar presents a totes les taules. La gent dels barris tenia ganes de votar. Les paperetes de color sèpia de l'entesa pel Senat, Candel, Benet i Silici, van omplir les urnes. Aquell sí que va ser el vot de la nostra vida. Va ser una jornada democràtica plena d'alegria. Hi havia un dèficit. Els joves de 18 a 21 anys que havien estat protagonistes de moltes lluites no van poder votar. El dret de vot als 18 era una de les nostres reivindicacions i banderes. Es va incorporar a la Constitució de 1978 gràcies també a la lluita dels comunistes. El Joan Ortiz ens ho recorda amb el llibre. Per tant, aquella jornada estava una mica de tot. L'alegria de participar en aquella acció i entendre que el context era que no havien pogut votar molta gent jove implicada. Però així és la política. Aquell llibre reivindica aquells nois i aquelles noies que van dignificar la política, que van lluitar. La política era compromís i era pagar cotitzacions. Pagar cotitzacions, i això és molt important, jo la vinc pagant, i segurament vosaltres també paguem a comissions i paguem a el que sigui, paguem quotes des dels anys 60. Jo dic, amb tot això, hi ha gent ara, mireu la corrupció que hi ha tan tremenda, nosaltres orgullosos. I mireu, aquest llibre el podem comprar per moltes coses. El podem comprar per moltes coses. Fins i tot per una cosa com és per una pàgina, que és la pàgina 172, que és la que recull el López Bulla, explicant el testimoni de l'Antonio García, el Testiñero, que ens ha deixat, com s'ha dit, fa uns mesos. Aquí el López Bulla explica una cosa que jo, recentment ara, en una jornada que hem estat, camins dels maquis, ho he explicat a gent que ara no ve a compte els noms, però que són gent molt rellevant de Madrid. Els explicava, aquest llibre s'ha de comprar, encara que només sigui, per moltes raons, però només sigui per aquesta pàgina. Perquè en aquesta pàgina el López Bulla explica una cosa fantàstica. Com uns militants del Partit Comunista que venen del sud porten una capsa, una llauna d'aquelles on guardaven, com a casa meva, que guardàvem els fils i els botons, la meva mare, o les galetes, una capsa metàl·lica, i en aquest cas era de membrillo de Puente Genil, i en aquella capsa diu, escolta, és que tinc de passar-te una cosa, i tinc de passar-te les cotitzacions del meu pare que ha anat acumulant fins que ha pogut connectar amb el partit. Home, això és una militància d'una decència, un compromís, una cosa extraordinària. I això cal explicar-ho als nostres fills, als nostres nets, el que era el compromís per la política. I això enllaça amb la dignitat d'aquesta gent que estava formant les taules i donant solemnitat a les primeres eleccions democràtiques. I és la lluita pels drets i la dignificació de la gent. Són els protagonistes de la transformació d'una dictadura a una democràcia, amb totes les imperfeccions. Es van jugar la vida, com aquí s'ha dit. Moltes d'aquelles persones sou vosaltres i som nosaltres que omplim avui les places de les nostres ciutats defensant les pensions. No tant per nosaltres que tenim les pensions, sinó pensant en les noves generacions. És un actiu imprescindible. Tenim memòria, tenim bagatge, tenim cultura democràtica i volem practicar la solidaritat intergeneracional amb les persones i amb el planeta. Sisplau,
compreu el llibre, sobretot la gent jove, i moltes gràcies per la vostra atenció.